Segundo bloque en Cadena de Valor, en donde, bueno, como te decíamos al inicio, ¿no? El tema central, la economía argentina y el impacto que está viviendo a partir de esta problemática de coronavirus. Recientemente, Confederación de Rurales Argentinas hizo una propuesta al gobierno nacional que tiene que ver con alivianar la carga impositiva del sector. Un tema que venía, por supuesto, en debate desde antes, ¿no? De esta problemática. Recordemos que el aumento de las retenciones generó una medida en el sector primario y también en parte de la agroindustria tendiente, ¿no es cierto?, a un cese de comercialización. Por lo tanto, no es un tema nuevo, pero sí la propuesta que realizó recientemente Confederaciones Rurales Argentinas. Quisimos preguntarle entonces al vicepresidente de la entidad, Gabriel de Redemacher, bueno, ¿en qué consiste justamente esta propuesta? Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Mira, en principio esto tiene que ver con que más allá de la situación de pandemia que se ha generalizado, nosotros veníamos ya en una instancia de diálogo con el gobierno, puntualmente por cuestiones básicamente impositivas, que tenían que ver un poco como imagen de proa el tema de las retenciones, de los derechos de exportación, que nos llevó a un conflicto, a un cese de comercialización. Bueno, en el medio estalla toda esta situación sanitaria y parece quedar esto muy relegado dentro de las urgencias que vive el país, pero sin embargo siguen siendo urgencias para el sector productivo agropecuario. Entonces, conscientes de que va a ser muy difícil seguir discutiendo esta coyuntura, esta situación para nosotros es realmente muy importante, se presentó en una renovación del diálogo con el gobierno un pedido, una serie de propuestas impositivas, de medidas que tendrían que instrumentarse lo más rápido posible para darle cierta liquidez al productor agropecuario en un momento en que hay una enorme cantidad de salidas y los ingresos están realmente restringidos, hay un problema de corte en las cadenas de pago, por toda esta situación de feriados bancarios, cambiarios y demás. Aparte de una situación estacional en donde se generan muchos flujos de salida de divisas y pocos ingresos. Estamos en un momento que recién arranca la cosecha. Así que dentro de ese paquete lo que se ha pedido es un diferimiento general, una prórroga de vencimientos de AFIP y de vencimientos previsionales hasta el 31 de julio. También una moratoria general con deudas que incorpore las deudas hasta el 31 y no hasta el 31 de diciembre. Y que sea más general, no únicamente para algunos agentes económicos. Y bueno, una serie de medidas como la amortización en el ejercicio actual de la adquisición de bienes de producción y el cómputo del 100% del ajuste por inflación en un ejercicio, porque si no se diluye absolutamente en el tiempo y en una economía altamente inflacionaria como la que estamos viviendo, realmente deja de tener un efecto importante. Estamos a la espera de una respuesta, esperamos que positiva de esto, que significaría un alivio para el bolsillo del productor y le permitiría seguir invirtiendo y por sobre todo seguir manteniendo su nómina de empleados sin tener que verse obligado a reducirla. Estas cuestiones Gabriel, se hablaron. Sí. No, justamente teniendo en cuenta que vos mencionabas la situación conflictiva que se vivió pocos días antes, ¿no?, de que comenzara justamente esta situación y esta cuarentena con el cese de comercialización, ¿no es cierto?, que dispuso el sector. Esta coyuntura volvió a acercar a las partes, digamos, volvieron a conversar o por lo menos hicieron una propuesta. ¿De qué manera ha servido en una de esas para tratar de volver a retomar un contacto? Mira, el día lunes se mantuvo una reunión, la primera reunión después de este conflicto, con el ministro Basterra, vía online, comisión de enlace y el ministro. Y bien, si bien se puso, te diría que bajo un paraguas diplomático el tema de los derechos de exportación, se hablaron de todas otras cuestiones que hoy son igualmente importantes. Todo este tema impositivo, se habló también de algunas cuestiones de logística, de transporte, de traslado de mercaderías que están siendo complicadas, sobre todo en un momento en el que asegurar el traslado de alimentos en el país y la posibilidad de recolección de esos alimentos en el campo es primordial para asegurar para dar seguridad de alimentación a la población en un momento
de pandemia, en un momento sanitario muy complicado. Y en ese sentido, el ministro se mostró muy permeable a solucionar personalmente algunas cuestiones que estaban complicando y que al momento de hoy siguen complicando algunos ingresos a algunas provincias. En eso hemos trabajado muy articuladamente desde las entidades con el gobierno de la provincia de Córdoba para solucionar los problemas que había en Santiago, en Chaco, en Santa Fe, sí. en Buenos Aires, a donde en la misma autorización de circulación que rige para la provincia de Córdoba, va a tener su mecanismo de convalidación desde la misma página de la provincia de Córdoba hacia estas otras provincias. Pero lamentablemente seguimos con un problema serio de ingreso en la provincia de San Luis, que literalmente se ha cerrado sus fronteras y no permite el ingreso ni de maquinaria, más allá de los discursos que digan lo contrario, pero en la práctica es lo que ocurre, y mucho menos de gente, de personal, de operarios que tendrían que estar ya haciendo tareas de cosecha en esa provincia. Campos cordobeses que son explotados en la provincia de San Luis. Hemos encontrado muy poca permeabilidad a encontrar una solución de parte del gobierno de San Luis. Bien, Gabriel, bueno, estos temas que sin duda están ocupando a las entidades por estos días, y más allá de todos los otros, digamos, que son un poco más generales. Y bueno, veremos de qué manera se va acomodando cuando comience la lenta seguramente y progresiva salida, ¿no es cierto?, de esta cuarentena. Te agradecemos muchísimo, Gabriel, este contacto, ¿no? Muchas gracias a vos, un abrazo grande a todos. De esta manera, entonces, la voz del vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel de Rademacher, bueno, explicando un poco la propuesta y otros temas que preocupan fuertemente al sector agropecuario nacional. Vamos rápidamente a una pausa, enseguida volvemos.